Entrega incondicional. Programa de Dios para la victoria. Por Gary North. Continuando con el audio anterior sobre el capítulo 1 y poder terminar así este capítulo llamado Dios. Veremos este subpunto, la santidad. La Biblia tiene una doctrina de la santidad. Comienza con la santidad de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 19 del 1 al 2. Yo soy el Dios Todopoderoso, andad delante de mí y sé perfecto. Génesis 17, 1. La doctrina del Nuevo Testamento es igual. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, versículo 48. Otra vez, citando al Antiguo Testamento: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Allí en Levítico 20, versículo 7. Comenzamos con Dios. Admitimos la santidad de Dios que nos creó. Luego nos aplicamos a nosotros mismos el mismo criterio de santidad o perfección. Sin duda encontraremos que no logramos alcanzar el modelo. Pero, ¿qué es la santidad? Dios la tiene, nosotros debemos tenerla. Pero, ¿qué es? El sentido bíblico de la santidad es estar apartado o diferente del mundo. Es una clase de apartamiento. Significa distinguirse de los demás. Dios está apartado por su justicia y su perfección. También está apartado de su posición como un ser distinto, el Creador. Pero la santidad se refiere a la ética, no es la sustancia que nos compone. Podemos entenderla mejor en la palabra de Dios a la nación de Israel. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Levítico 20, versículo 26. Dios quiere que nos atengamos a nosotros mismos a sus reglas morales. Él nos aparta de los inmorales del mundo, quienes obstinadamente promulgan principios diferentes que los que Dios ha establecido para la humanidad. Somos su posesión, tal como aprendimos cuando consideramos la distinción entre el Creador y la criatura. Él nos aparta éticamente, requiriendo que vivamos una vida diferente. Él literalmente apartó a los hebreos en el mundo antiguo, separándolos geográficamente cuando les dio la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero hoy en día Él nos aparta espiritualmente al quitar de la corrupción del mundo que nos rodea nuestras mentes y corazones, y al separarnos socialmente e institucionalmente. La Biblia dedica bastante espacio a la santidad. Si busca la palabra santa en una concordancia bíblica que enumera todos los versículos donde aparece la palabra, encontrará cientos de referencias. Dios dicta sus principios morales de la santidad que son la fuente de la vida. Él es un Dios celoso, nos dice. En el libro de Éxodo encontramos sus 10 mandamientos. Él manda que su pueblo no se postre ante dioses ajenos. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Éxodo 25. Tan celoso es Dios en la defensa de sus reglas de justicia, que nos amenaza con castigarnos si desobedecemos. El profeta Amós, quien era un simple pastor de oveja antes que Dios le llamara a retar a la gente de su época, les anunció: oíd estas palabras que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra,
Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Amós 3, versículo 1 al 2. Si Dios requiere la perfección y los hombres lo desobedecemos, ¿cómo podemos entonces escapar de su castigo? ¿Cómo podemos cumplir tal estándar de perfección? Una sola osadía y hemos perdido la perfección. De hecho, como lo veremos en el capítulo sobre el hombre, nacemos en el pecado. El gran pecado fue el de nuestro padre Adán. Él actuó por todos nosotros cuando despreció a Dios. Todos quedamos manchados con su transgresión. Entonces, ¿cómo podemos lograr la perfección? La respuesta tiene una importancia decisiva. Necesitamos un sustituto. Necesitamos a alguien que es perfecto, que se interponga ante de Dios y diga así: Dios, yo he cumplido tu estándar de perfección. Yo merezco tu bendición. Sin embargo, esta gente son mis amigos y han pecado. Merecen tu juicio. Pero haz esto por mí, como un ser perfecto. Castígame a mí en vez de ellos. Mira mi perfección en lugar de mirar la imperfección de ellos. Yo llevaré su castigo. Esto es precisamente lo que la Biblia requirió desde la caída de la rebelión de Adán. Un sacrificio. Particularmente un sacrificio de sangre, en cual simbolizaría el sacrificio más grande de todos los tiempos, la muerte y castigo de un ser perfecto, quien también fue un hombre perfecto. El profeta Isaías habló tocantemente al Mesías que venía. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53 del 4 al 5. El apóstol Pablo escribió: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Ciertamente apenas morirá alguno por un justo? Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, del 6 al 8. No quiere esto decir que la Biblia enseñe que podamos llegar a ser perfectos en esta vida. El apóstol Juan escribió: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 1 Juan, capítulo 1, del 6 al 10. El derecho a la confesión de los pecados ante Cristo por medio de la oración y también por medio de la restitución cuando hemos pecado contra otro es el derecho más importante que posee el cristiano. ¿Qué es el pecado? El pecado es la violación de la ley de Dios revelada por Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Algunas personas han malinterpretado las palabras de Juan en el tercer capítulo de esta carta, llegando a la conclusión que Juan enseñó que la perfección completa es posible después de que un hombre llega por gracia a la salvación de Cristo. Pero lo que Juan enseñó es que el hombre salvo es por definición sin pecado, ya que Dios mira a Cristo y no a los pecados del regenerado. El hombre regenerado se caracteriza por su lucha contra el pecado, por su determinación de desarraigar el pecado de su vida. Pero Juan nos enseñó los beneficios de la confesión de pecado, lo que comprueba que él sabía que los regenerados, aunque revestidos de justicia de Cristo,
siguen violando la ley. El hombre regenerado no puede vivir una vida caracterizada por el pecado. Él no puede entregarse al pecado como una forma de vida. Sin un sustituto, el hombre enfrenta un juicio inevitable. El hombre que piensa que puede sostenerse ante Dios por su propia santidad, sin que la justicia de Cristo lo cubra, comete un suicidio eterno. Él enfrenta lo que el Nuevo Testamento llama la segunda muerte, Apocalipsis 20, 14, el juicio eterno. Por eso Dios exigía sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. Esto representaba el sacrificio total de Cristo en la cruz, aunque aquel sacrificio ocurrió casi 1500 años después que Moisés dio a Israel la ley. Incluso Abel, el hijo de Adán, ofreció un sacrificio de sangre a Dios en Génesis 4:4. La santidad de Dios no es nada frívolo, no es objeto de burla. Los que no se toman en serio la santidad de Dios cometen un terrible error. Tal actitud se toma demasiado en serio la justicia del hombre frente a un Dios santo. El profeta Isaías advirtió: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras injusticias como trapos de inmundicia, literalmente trapos menstruales, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Isaías 64:6. Un lenguaje gráfico. En verdad, aún así los hombres siguen creyendo que son tan buenos como su prójimo, como si su prójimo no estuviera pereciendo. Seguimos ahora con la Trinidad. ¿Qué clase de Dios es el Dios de la Biblia? Un Dios personal. Él tiene relaciones tal como el hombre tiene relaciones. Pero Él no necesita del hombre para tener comunión. Él existe a través de toda la eternidad. La aparición del hombre fue temporal. A Dios no le faltaba nada antes que existiera el hombre. Él no se sentía solo como algunos mitos paganos de la creación nos cuentan. Él no era solitario porque Él posee en sí mismo comunión. No estamos tratando con un ser uniforme, aislado. Estamos tratando con personas que constituye una persona. Cuando Dios anunció la creación de la humanidad, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Génesis 1:26. Cuando los rebeldes en Babel comenzaron a edificar su torre, un monumento a su gobierno mundial, Dios dijo: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis 11:7. Nosotros descendamos. Dios dijo, así lo hicieron. Pero lo hicieron como un solo Dios, un Dios, pero más que una persona, en la plena comunión. El primer capítulo de Génesis nos cuenta: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Leemos también tocante a Adán y Eva: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Génesis 3:8. Mas Dios es un espíritu. Juan 4:24. ¿Camina un espíritu? La palabra nos indica que este Dios existe en varias personas. El Antiguo Testamento no dice exactamente cuántas personas constituye la deidad. El Nuevo Testamento sí: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se queda en la penumbra en sus relaciones con el hombre. Cristo dijo a sus discípulos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Juan 14:26. Otra vez Cristo dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. En otras palabras, Dios el Padre enviará el Espíritu Santo. Sin embargo, Cristo también lo enviará. El Espíritu Santo tiene un papel muy especial a jugar en los tiempos neotestamentarios. Él consuela al pueblo de Dios durante el tiempo en que Cristo está ausente.
Cristo también dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. El Espíritu Santo intercede con Dios en nuestro favor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Tal vez permanezca en la penumbra, pero el Espíritu Santo desempeña una labor importante. ¿Quién es la más importante de las tres personas? Hay que aclarar desde un principio que las tres personas son igualmente importantes, porque son de la misma esencia. Son, en las palabras de un filósofo cristiano, mutuamente autoexhaustivas. Eso significa que cada uno conoce todas las cosas, que cada una es totalmente abierta a las demás, que comparten las mismas metas, ejercen el mismo poder, se honran el uno al otro igualmente. Son iguales, pero no son idénticos, porque son distinguibles. Los cristianos suelen decir que creen en un Dios en tres personas, pero el idioma es insuficiente aquí. Lo que sabemos con seguridad es que hay un Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Pero al mismo tiempo, cuando los interrogadores examinaron a Jesús en cuanto a su afirmación de divinidad, él afirmó su plena divinidad. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Marcos 14, versículos 61 al 64. El Sanedrín judío, la corte suprema de los judíos en el tiempo de Jesús, sabía exactamente lo que afirmaba de sí mismo, y él estaba dispuesto a afirmarlo ante el Sanedrín. Más allá, él guardó silencio. Una y otra vez, los que rechazan el cristianismo sostienen que Jesús solo era un hombre, no plenamente divino. O dicen que él era casi divino, o llegó a ser divino, pero que él no era, desde el principio, plenamente coigual con el Padre. Este es el antiguo error del subordinacionismo. Intenta colocar a Cristo bajo el Padre según su existencia, poder, gloria o honor. ¿Pero no confesó Cristo su propia inferioridad a Dios el Padre? ¿No dijo él una y otra vez que estaba haciendo la voluntad de su Padre? Cuando oró en el huerto, la noche que lo arrestaron las autoridades, él oró con estas palabras: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14:36. Pero él dijo también, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13, del 31 al 32. Él afirmó la eternidad de sus propias palabras, pero al mismo tiempo declaró ignorar el día del juicio. ¿Cómo podemos comprender esto? Los teólogos debaten estas aparentes paradojas. La mejor respuesta que se ha encontrado es esta. La Trinidad se compone de tres personas iguales, pero en cuanto a sus actividades en relación con la creación, tienen funciones distintas. Son eternamente iguales a su esencia, pero históricamente subordinadas en función. Dios envió a su Hijo a redimir a los hombres. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Pero él también dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, al pie de la letra arrastrarlo. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. Hay una mutualidad de propósito.
pero una diferencia en la ejecución histórica de la labor respectiva. A los teólogos les encanta inventar términos oscuros, así que distingue entre la Trinidad ontológica, la igualdad del ser, y la Trinidad económica, subordinada en cuanto a su función. Están diciendo, a fin de cuentas, que se encuentran rasgos de subordinación en el ministerio de Jesús ante el Padre y una subordinación en el ministerio del Espíritu Santo, tanto respecto al Padre como al Hijo, especialmente ya que Él no testifica de sí mismo. Tocante a la relación de Dios con su creación, en el tiempo y sobre la tierra hay diferencia de función. En cuanto a su relación unas con otras, las tres personas de la Trinidad son mutuamente autoexhaustivas, conociéndose, respetándose y amándose mutua y totalmente. Al comprender por adelantado estas distinciones teológicas, el cristiano nuevo adquiere una defensa intelectual contra los que harían de Cristo casi un Dios que floreció tarde, o un Dios que realmente nunca fue 100% humano. También se protegerá contra cualquier versión de evolucionismo, el que sostiene que el hombre se está convirtiendo en Dios y que Cristo fue el primer gran ejemplo de la marcha ascendente del hombre hacia la plena divinidad. Pero Jesús fue Dios desde el principio. Pablo escribió: «Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». Filipenses 2, del 5 al 8. Dios el Padre no se humilló, el Espíritu Santo no se humilló a sí mismo, pero Dios el Hijo sí lo hizo. Cada uno tenía una tarea distinta. El hombre no puede pretender ser divino en base a la humillación histórica del Hijo de Dios, que caminó sobre la tierra como Jesucristo. El Mesías, plenamente humano y plenamente divino, una persona con dos naturalezas, en unión perfecta, pero sin entremezclarse la una con la otra. Si Cristo hubiera poseído dos personalidades distintas, entonces terminaríamos con una doctrina de un Dios cuatro personas, o sea, la deificación de la naturaleza del hombre, una criatura. Esto negaría la distinción entre el creador y la criatura, y negaría también la realidad de la Trinidad ontológica. Vamos a las conclusiones. Si Dios es Dios, entonces el hombre no es Dios. Si Dios creó todas las cosas, el hombre no puede ser el Señor de la creación. Si Dios sostiene la creación por la fuerza de su poder, entonces debemos creer en la providencia de Dios, no en la providencia del hombre. Y no podemos creer legítimamente en la providencia del hombre, entonces es lógico que no podamos creer legítimamente en la providencia del Estado. El Estado no es la agencia de la salvación humana. El Estado no es la fuente de nuestras libertades. El Estado no es la fuente de nuestras riquezas, de nuestro poder ni de nuestra esperanza. Fue este corolario de la doctrina de Dios lo que creó a los hebreos tantos conflictos con Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quien se creía ser un Dios divino en un estado divino. Daniel 3. Él se arrepintió de esta creencia al final de su vida, en Daniel 4. Fue ese mismo corolario el que enfureció al faraón, quien se proclamó a sí mismo como el gobernador divino, cuando Moisés le pidió que permitiera que salieran los esclavos hebreos de Egipto para una semana para que adorasen a Dios. Éxodo 5. Si Dios es el creador, entonces Él tiene que ser también el salvador, lo cual le niega permanentemente este papel al Estado. Los que creen en el estatismo nunca han perdonado a Dios por este hecho. Hay que comprender algo más. Dios es simultáneamente uno y varios. Dios es Él y Dios es ellos. Dios actúa como una persona y al mismo tiempo Él es tres personas. Hay en el ser mismo de Dios tanto el individualismo como la colectividad.
un ser corporal. Existe en el ser mismo de Dios la base teológica de la reconciliación del antiguo problema filosófico, es decir, el problema de la unidad y la diversidad. ¿Es el hombre en su esencia individual o colectivo? ¿Quién es supremo, el Estado o el individuo? La Biblia nos da la perspectiva correcta en cuanto a este problema. El hombre, al igual que Dios, es tanto individual como colectivo. No nos atrevemos a enfatizar un aspecto a exclusión del otro.